Muchas gracias. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien, sean bienvenidos a esta plática que les voy a dar, como bien dice el doctor Carlos, un poquito superficial con respecto al tema de las casetas o de las características que deben de considerar, ya sea que tengan construido algo, que vayan a mejorar o que vayan a empezar de cero. Sabemos que la realidad es que muchas veces esa inversión pues no la tenemos contemplada del todo seriamente, vamos a llamarle de esa forma, porque muchas de las cosas que se tienen que considerar, pues la realidad es que pues lo hacemos de manera práctica, lo hacemos de manera, digamos que fácil por temas de materiales que se encuentran en la zona, por personas o amistades que se encuentran dedicadas a la construcción, como por ejemplo algunos albañiles, algunos electricistas, que no es malo, de alguna manera no es malo, simple y sencillamente que hay que tener una buena coordinación. Pues por ese lado, yo los invito a que si van a hacer algunas mejoras, algunas ampliaciones o empezar de cero, pues se guíen por medio de nosotros, que somos los especialistas. Entonces, como tal, sí son varias cosas que hay que tomar en cuenta. Que de alguna forma, pues la idea es darles la guía, darles una buena guía y empezar a hacer un buen proyecto. Como introducción, y vamos a ver, platicar de los objetivos principales en este webinar, es que vamos a considerar factores importantes previo a la construcción o la mejora o el mejoramiento o el crecimiento del galpón. Ustedes van ahorita a saber, a conocer un poquito los materiales, a ver algunas distribuciones correctas de todo lo que de alguna manera conlleva la construcción del galpón. Como objetivo también está un desarrollo de una construcción adecuada, como les comento. ¿Qué es lo adecuado? Pues de alguna forma que sea una caseta especialmente diseñada para el ave, dependiendo de su genética, dependiendo del clima, dependiendo de la zona en donde ya esté y de alguna forma implementando mejoras o generando proyectos con una buena planeación. Como arquitectos o como especialistas en construcción, siempre recomendamos que sea así una buena planeación para una logística, tanto desde el hecho de que vayan pensando en el tiempo que vayan a desarrollar el proyecto, hasta el momento en que ya lo ejecuten, ¿sí? Pero es importante que previa ejecución se haga una buena planeación. Hay que tomar en cuenta muchos factores, dentro de ellos está pues la gestoría o más bien la normatividad de la zona, que muchas veces por estar un terreno, por ponerles un ejemplo, estar muy cerca de una zona habitada, pues la realidad es que no puede ser de todo adecuada. También va en tamaño del terreno, de su orientación y de sobre todo los servicios básicos que debe tener, que es el agua y la energía eléctrica, que muchas veces no nos detenemos en eso. Ahora, los tipos de casetas que normalmente se construyen o las que se existen para lo que es el ave de postura o el ave de engorda son básicamente de dos tipos. Uno es de ambiente controlado, que no es el tema que a acusar en este momento, pero la realidad es que les voy a platicar más o menos de lo que se trata. Es una caseta de ese ambiente, maneja sistemas controlados con alta tecnología. Quiere decir que son casetas que están completamente cerradas, que contienen unos aislamientos térmicos que van desde las paredes, desde el piso y del techo, para que de alguna forma con equipo especial se mantenga un calor, se mantenga una humedad, se mantenga un viento, una ventilación, unos controles del alimento, todo de alguna manera monitoreado. De alguna forma es un equipamiento muy avanzado y obviamente son inversiones bastante fuertes. Este tipo de casetas, pues obviamente al ser muy especializadas, pues se manejan más bien para la industria, empresas que se dediquen exclusivamente a la industria, que tengan el capital suficiente para poder construir, tener el equipamiento necesario y obviamente pues las aves
pues son mayores, a veces se manejan en jaula, a veces están en piso, pero pues obviamente pues esos se manejan sobre todo en zonas donde el clima es demasiado desfavorable. Cuando hay mucho calor, cuando hay demasiado frío, es cuando se debe de implementar, porque el hecho de manejar una caseta de ambiente natural, que es lo que nos ocupa en este webinar, y lo vamos a ir definiendo y ir trabajando a detalle, la realidad es que ese tipo de casetas pues, ya son más de sistema industrializado. Ujú. La otra caseta que les comento, que vamos a platicar, pues maneja sistemas naturales de ventilación e iluminación. Esto lo logramos con una orientación, dependiendo si el clima es muy frío, lleva una cierta orientación para que tenga mayor asoleamiento, y cuando hace mucho calor, pues va en otro sentido. Obviamente para evitar que el calor llegue a sofocar o a entrar dentro del galpón. Eso la verdad es que muchas veces no lo tomamos en cuenta y sí es importante considerar, aparte de los materiales que les voy a ir platicando más adelante. En una caseta de ambiente natural, pues obviamente el equipamiento es más básico. Se utilizan bebederos automáticos, que promovemos más bien los de campana. También promovemos los comederos de tolva de 10 kilos. Si tu propuesta o si tu manejo es del ave de postura, pues obviamente los nidales y también hasta cierto punto el libre pastoreo. Entonces, la realidad es que todos quisiéramos llegar a ese plus, pero obviamente vamos a empezar a revisarlo poco a poquito. Y dentro de los objetivos también es que conozcan ustedes los materiales. Hay muchos materiales en el mercado, hay muchas cosas que podemos revisar, que podemos encontrar, pero pues desafortunadamente a veces no nos alcanza. Monetariamente, ya viendo el tema de dineros, pues no nos alcanza. Entonces, hay que tener cuidado. Lo que sí es importante y yo le recomiendo mucho es el tema de los ahorros mal entendidos. Podríamos decir que a lo mejor un material o una mano de obra que no sea especialista o que no sepa cómo hacer lo mínimo indispensable para una caseta, pues la realidad es que nos va a costar y al final ese costo pues no nos va a ayudar. Va a hacer que el bienestar del ave no sea adecuada, que sufra, que se estrese y que tengamos problemas de alguna manera con el tema de la producción, que no alcancen el peso o que sus huevos sean de mala calidad o que empiecen a estarse picoteando o temas de estrés por el tema del ruido, del calor, falta de agua, etcétera, etcétera. Bueno. El punto dos que vamos a platicar aquí es del diseño y una buena planificación. Como tal, es importante que ustedes revisen el tema del clima local. No todas las zonas de la República son las idóneas para poder ubicar un galpón, aunque la realidad es que si es un poco extremo el calor o extremo el frío o el viento, pues hay que ir implementando algunas cuestiones adicionales aparte de la construcción del galpón. Yo les recomiendo que en la parte de abajo que dice es.weatherspark.com es una página que ustedes pueden consultar en donde se ve claramente el tema de varios factores. Uno es la temperatura, las máximas y mínimas durante todo el año, las precipitaciones, qué cantidad de agua es la que normalmente cae en milímetros durante el año. Vienen también factores de nubosidad, de humedad relativa, de nubosidad, bueno, ya platiqué eso, de las estaciones de la luna, que eso no implica mucho ahorita en este tema, ¿verdad? Ni que fuéramos hombres lobos, ¿verdad? Para poder estar aplicando ese tema, pero la realidad es que esta página les va a ayudar mucho para saber el historial que llevan desde desde este año 2024 y parte del 2023. Ustedes van a decir, bueno, ¿para qué sirve revisar todo eso? Bueno, lo importante aquí es que ustedes vayan viendo si es un lugar demasiado extremoso, aparte de la experiencia que tengan por vivir, obviamente, pero les va a ayudar a saber qué tienen que ir implementando en la caseta.
También otro de los factores importantes que hay que revisar, pues es si la zona de donde están, donde viven es zona sísmica. La construcción de los galpones no es lo mismo construir una zona sísmica que en una zona donde no tiembla. Por ejemplo, donde no tiembla mucho, no, casi no tiembla es en el estado de Guanajuato, en Zacatecas. Pero donde sí es altamente sísmica, pues es en Oaxaca, en Guerrero y en toda la costa del Pacífico. Entonces, la realidad es que esa parte de ahí hay que tener mucho, muy en cuenta, ¿sí? Muchas veces decimos, no, bueno, pues voy a hacer una construcción ligera donde no tenga una cimentación muy profunda o que no tenga refuerzos necesarios en las paredes y en la techumbre. Entonces, todo eso puede provocar que al momento del primer sismo, eso se nos venga abajo y la realidad es que el ave obviamente va a sufrir y vamos a tener pérdidas. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Obviamente también la altura, si uno está en costa, si uno está en el valle, en la meseta central o en una alta montaña, pues obviamente eso también va a implicar un poquito el tema de una buena planeación. También el tema de los vientos, que lo van a revisar ahí mismo en la página que les recomiendo. Estos vientos, pues también nos van a decir qué tan ventoso es el lugar y obviamente vamos a ir implementando los materiales necesarios para evitar que esté el tiempo o incluso algunas barreras naturales que pudiéramos ir haciendo. Entonces, como tal, sí son varios de los factores. Y la humedad. Muchas veces no contemplamos este factor de humedad. La humedad debe tener un porcentaje entre los 70 y 80% de humedad relativa dentro del galpón, ¿sí? Esta humedad como tal es necesaria para que de alguna manera el ave no sufra, ¿sí? No sufra y obviamente pues se mantenga fresca. Hay algunos equipos que les voy a ir presentando que van a ir implementando una partícula de agua y eso de alguna manera inyecta un poquito de humedad al ambiente y eso hace que de alguna forma sea más confortable, ¿sí? Aquí les pongo un ejemplo en donde el ave, por ejemplo, las temperaturas y humedad que son de 15 grados y con una humedad relativa del 50, el ave está en confort, está de alguna manera bien ubicada. Ujú. Su frecuencia respiratoria es normal y la temperatura corporal anda en los 41 grados. Ya empezamos con una temperatura mayor a los 25 grados y una humedad del 60%, quiere decir que ya empieza a tener un poco de estrés. Esto relativamente hablando de la temperatura. Hay otros tipos de estrés que se manejan con el ruido, con el calor y con otras cosas, pero con la falta de alimento adecuado o con las vacunas o algunas plagas. Entonces aquí vemos claramente que ya en esta etapa, entre los 25 grados y el 60% de humedad relativa, la ave empieza a tener problemas. Ya arriba de los 28 grados o llegando a los 28 grados centígrados, el ave ya empieza a tener un estrés moderado. Y obviamente cuando ya tenemos grados de 33 grados centígrados, pues estamos hablando de que el ave está completamente enfermándose. Entonces, lo que queremos evitar es llegar a este punto, mantenernos en y si acaso a lo mejor un poquito en estos dos, pero la realidad es que necesitamos estar ubicados en esta parte. Ahora les pregunto, ¿por qué es importante planificar un proyecto de la granja? Escoger los materiales adecuados con base a los factores importantes de cada zona de la República Mexicana. Obviamente, esta pregunta que nos hacemos la voy a responder al final y de alguna forma pues va a ir con parte de todo lo que vamos a ir revisando en cada uno de los puntos que vamos a ir teniendo. Bueno. Los galpones se definen muchas veces por el tamaño y su capacidad de la cantidad de aves que vaya uno a albergar. Muchas veces tenemos esta duda en decir, bueno, oye, ¿de qué tamaño tengo que ser el galpón para albergar 400 aves? O para tener 500, o para tener 100 o 200, que miren, la realidad es que ya para un sistema de producción que sea de alguna forma en masa o que ya sea de un negocio, realmente recomendamos que sea a partir de las 500 aves. Abajo de eso, la realidad es que lo manejaríamos con un sistema traspatio, ¿sí? Que es lo que no buscamos ahorita, pero bueno, la intención es impulsarlos a ustedes para que vayan creciendo y vayan teniendo un proyecto mejor, cada vez mejor, ¿sí?
Y de las capacidades que vamos a revisar, pues es en esto. Mira, hay dos sistemas que deben de tener muy en cuenta. Cuando empezamos, normalmente es el sistema de bienestar animal, con una densidad o cantidad de aves que deben existir dentro de un galpón es de una medida de 7.2 aves por cada metro cuadrado. Sí, Ujú. sí, Eso lo es en tengo. la parte del interior. Para quienes están ya manejando el tema del libre pastoreo, la densidad es de 5.2 por metro cuadrado. Y les pongo un ejemplo, una caseta de donde alberga, que puedan ustedes construir de 500 metros cuadrados, por ponerles un ejemplo, alberga alrededor de 3.600 aves, con la densidad de 7.2. Y en un sistema orgánico, la No, densidad de interior es de 6 aves, aquí 6 por aves por 5. metro cuadrado. Ujú. Creo que por ahí alguien está hablando. Me hace el favor de apagar su micrófono. Ujú. No, Ok, del sistema orgánico, la densidad en el interior del galpón es de 6 aves por metro cuadrado. Y aquí ya viene lo interesante de cuando se maneja lo que es el sistema de libre pastoreo en un sistema orgánico, que todo lo que aspiramos a llegar, la realidad es que ya se vuelve un tema complicado por el tamaño del área libre pastoreo. Estamos hablando de que debe tener 4 metros cuadrados por cada ave. Ujú. En una caseta de 500 metros cuadrados solamente cabrían 3.000 aves, pensando en la densidad de los 6 metros. Y un ejemplo claro sería una caseta de esos 500 metros, sería de 12,50 de ancho por 40 metros de largo. Ujú. Esa es la medida que está propuesta para albergar o 3.600 aves en un sistema de bienestar animal o de 3.000 aves en un sistema orgánico. ¿Y por qué recomendamos que sea de este ancho? Por el tema de las láminas, por el tema de que puede ir creciendo de manera modular. Esa modulación que puedas ir construyendo de tal forma de que el galpón o el pie de galpón que se construya, que tenga de 12,50 de base por 40 de largo, y quieres el día de mañana crecer a otras 3.000, otras 500, otras 800, otras 1.500, se vaya haciendo ese pie de caseta, vaya creciendo de forma modular. Ujú. Esto es algo importante que deben de considerar, porque la realidad es que muchas veces pensamos en hacer una casetita aquí y luego voy a hacer otra caseta por acá y luego voy a hacer otra más para allá. Entonces la realidad es que haciendo una buena planeación, la caseta empieza, al momento de la construcción y hacer un buen diseño puede ir creciendo de manera modular, ¿sí? Ahora, si no están en posibilidades de construcción de un galpón de ese tamaño, sí les pediría de favor que hicieran el ancho mínimo de 12,50 o hasta de 10 metros, para que de alguna forma lo vayan creciendo. Ajá. Y sobre todo que sea una buena planeación, ¿sí? El equipamiento, ahora vamos a platicar del equipamiento. El equipamiento adecuado que recomendamos para este tipo de casetas de ambiente natural son de los bebederos automáticos de campana. Se lleva un bebedero por cada 50 aves. Los comederos de tolva, que son de 10 kilos, como ven aquí la ficha técnica, si lo alcanzan a ver. Estos son los bebederos de campana y sus partes que lleva. Los que ya los tienen implementados, pues ya los conocen bien, pero la capacidad que se requiere para la cantidad de aves, sí es importante que lo consideren. No voy a haber menores cantidades o mayores cantidades, porque la verdad, la realidad es que sería que el ave no pueda aprovecharlas o que se estén peleando por el tema el tema del agua o el tema del alimento. Ujú. Para los que quienes ocupan el sistema de ave de postura, hay unos nidales con 10 huecos que su capacidad es para 50 aves. Y las perchas que son muy necesarias para el descanso también del ave, por lo menos una percha de medida de 1,80 m de largo, con 4 o 5 escalones de cada lado, tiene una capacidad de albergar para 84 aves. También es importante que el equipamiento tenga una correcta distribución. Esta distribución, de alguna manera, tiene que ser lineal. Hay que hacer filas, de una manera que sean los bebederos en una fila, los comederos en otra fila, las perchas en una fila y los nidales también vayan ahí un poquito combinados, que no estén tan juntos, que no estén separados. La realidad es que
con una distancia equidistante entre equipo y equipo de 1 metro es más que suficiente. Obviamente ahí habría que revisar a detalle qué tanto espacio es el que tienen y saber si da la capacidad de ese galpón para el tema de lo que tengan albergado de la parvada. Ahora, vamos a platicar de los materiales. Aquí se empieza a volver un poquito más interesante. De los materiales de construcción para lo que son las techumbres y la estructura, recomendamos, bueno, hay varios tipos en el mercado, como les comento. Por ejemplo, uno de ellos es esta lámina metálica, que es una lámina que se le llama R101. Por lo regular, construimos este tipo de galpones con estas láminas. Estas láminas, la realidad es que no son del todo adecuadas. Son láminas metálicas galvanizadas o que pueden ser pintro, que tienen una cara blanca por la parte superior. No son adecuadas porque transmiten tanto el calor al interior como el frío. Lo dejan pasar completamente al interior y eso la realidad es que no es bueno, no es correcto, ¿sí? Si de alguna forma queremos evitar que esta lámina pues pueda, bueno, más bien pueda estresar a la parvada, pues tendríamos que implementar otras cuestiones adicionales a esta. Esta lámina, pues tendríamos que aplicarle una pintura térmica que de alguna forma ayude al tema de rebotar la luminosidad, los rayos UV. Y aparte tendríamos que implementar un aislante térmico por la parte baja. Hay varios, uno de ellos hay unas colchonetas que me han, que me han ofrecido, la verdad es que no los he puesto a prueba, pero la más común es una espuma de poliuretano. Esta espuma de poliuretano va en la parte baja para evitar que el calor llegue a penetrar. Entonces, como tal, el ahorro que pudieran tener en esta lámina, desafortunadamente tendrían que hacer un gasto doble o hasta triple por proteger la parte superior y por proteger la parte inferior para que el calor o el frío no esté penetrando. Hay otros tipos de techumbres, por ejemplo, están las tejas de barro o las losas macizas, cuando uno dice, bueno, es que hoy tengo un cuarto, ahí voy a meter a mis aves y ahí que se queden y de alguna forma pues van a estar a gusto. Bueno, hay que tener en cuenta que pudiera ser demasiado una losa maciza, pudiera ser a lo mejor algo adecuado una teja de barro, pero la realidad es que habría que revisar temas en el interior del galpón de temperaturas y humedades para saber si es adecuado o no. Otros lugares que también implementan, pues, con los materiales de la zona, por ejemplo, son las palmas o hojas de árboles. Esos pudieran funcionar relativamente, pero la realidad es que pudieran deshacerse rápidamente, ¿no? Por el tema de la lluvia, el sol, se pueden echar a perder rápidamente. Entonces, la idea es que sea un producto que sea durable y que sea resistente y que sea del todo adecuado. Bueno, recomendamos que las techumbres, que en este caso se vayan a utilizar en los galpones, sean con armaduras y postes metálicos, como alcanzan a ver aquí en la imagen de la parte del fondo. No sé si lo alcancen a revisar. Aquí se ven unas armaduras metálicas con unos postes, que en este caso son castillos de concreto armado. Y que viene aquí ya cargando o sustentando la lámina. Hay unos ejemplos también que estas pueden ser de madera, que la realidad es que para quienes estén empezando, pues pudiera funcionar momentáneamente porque la realidad es que la madera también tendría que tener un tratamiento especial por temas de humedad, por temas de plaga y por temas de durabilidad. Entonces hay que agregarles algunos aceites, hay que agregarles un tema de, este, de, ¿cómo se llama? Pues de alguna forma, pues que puedan ir durando, puedan ser resistentes y que de alguna forma, pues sean buenos. A ver, aquí tenemos una pregunta. Entonces, Miguel pregunta, entonces el ideal para el techo sería teja de barro. Entiendo que es la mejor opción, ¿verdad? No, Miguel, ahorita estamos platicando de las opciones de los materiales con los que normalmente pueden ustedes construir, pero la verdad es que hay otros productos más modernos, ya hay algo más
más importante y que de alguna manera pues puede ayudarnos a sobre todo tener menor monto de inversión y sobre todo menor tiempo, menor mantenimiento. Sí, eso es lo importante. Lo importante aquí es que podamos tener un producto que nos dure bastante y que te liberes un buen rato de estar pensando en darle su mantenimiento. Porque las tejas, bien que mal, sí son muy buenas, son muy durables, pero pues pueden generar, si no están bien colocadas, pueden llegar filtraciones de agua al interior, el tema de la humedad, el tema del hongo, depende mucho de la zona. Ujú. La construcción de las paredes de la techumbre, pues como les comento, pueden ser opción barata más de concreto, castillos de concreto y una armadura metálica, que eso sí definitivamente lo tenemos y lo recomendamos. Ujú. Recomendamos definitivamente las láminas térmicas acústicas. Estas láminas térmicas acústicas son de PVC. El PVC es un producto que se ha empezado a implementar y que ayuda mucho al tema para sobre todo la industria avícola. Esta lámina de PVC está formado por dos capas y tienen un alma interior de un sellado, de un tema de un aislante térmico y acústico. Ujú. Este producto es lo que mejormente recomendamos para este tema porque disminuye entre el 85% el calor del interior, el ruido lo disminuye entre el 90 y 95 junto con la lluvia y el granizo, y es un material que tiene una vida útil de 30 años. Ujú. La medida estándar de esta lámina mide alrededor de 1,36 y andan largos de los 3,66, 4,50, 7 metros, 11 metros, que son de fabricación especial, pero la realidad es que recomendamos que sean de ese tipo de lámina. La ventaja es que ese material se coloca como si fuera una lámina metálica. Aquí está, como ven en la imagen de la lámina metálica. Incluso esta imagen que está de fondo es un productor que nos invitó a hacerle su colocación de la lámina en el estado de Veracruz, en particular en el municipio de Manlio Fabio Altamirano. Entonces, como tal, es un producto donde está funcionando bastante bien. Las temperaturas ahí andan alrededor de los 34, 35 grados y al interior pues andan entre los 27, 28 grados. Digo, todavía es algo caluroso, pero ya ahí se tiene que hacer una combinación con otros aditamentos. Ujú. Creo que alguien más quiere preguntar. A ver, vamos a ver el chat. Un precio de una lámina termoacústica de 1 metro por 6. No lo tengo ahorita a la mano, pero los rangos creo que andan alrededor de los 350 o 400 pesos el metro cuadrado, más IVA y más flete de entrega, Arturo. Ujú. Entonces, como tal, podría ser a lo mejor un poquito más cara que una lámina metálica, pero las propiedades y la vida útiles son mucho mayores. ¿Qué referencia me dice? Pregunta Luis Gerardo Lara, ¿qué referencia me puede dar de la lámina termoacústica? Mm, ¿A qué te refieres con referencia? ¿Te refieres a un presupuesto, a una referencia con respecto a propiedades o qué sería la duda que tú tienes, Luis Gerardo? Me gustaría que me lo escribieras para poderlo volver a retomar. Ujú. Ahora, esta combinación de la lámina térmica acústica de PVC con una estructura metálica, pues también va un poco implícito al tema de la altura de la techumbre. Ujú. Como tal, estas alturas que recomendamos cuando son climas muy cálidos, estamos hablando de alturas al centro de 3 metros, 3,5 metros, y en las partes de las orillas 2 metros, 2,5 metros, 2,5 metros, ujú, para que de alguna manera se mantenga una altura considerable para que el aire caliente se mantenga en la parte central y de ahí con la ventilación en laterales ese aire salga. Ujú. A ver, ¿qué pregunta aquí? ¿En dónde podría conseguir la lámina termoacústica, Angélica? Bueno, ahí sí te pediría, Angélica, que te pusieras en contacto con tu servidor o con el doctor Carlos para poder hacer una propuesta. De alguna manera, es el producto que de alguna forma nosotros podemos conseguir. La ventaja que tengas con nosotros es
que podemos darte un precio preferencial. Ujú. Como tal, si conseguimos descuentos atractivos y ese descuento te lo pasamos directamente a ti y obviamente revisamos temas de tamaños y saber si la estructura que tú tienes es la adecuada para recibir esa lámina. Ujú. Entonces, como tal, sí habría que hacer un poquito más ahí de revisión y con gusto lo podemos hacer, Angélica. Perdón. Ujú. Bueno, continuamos. Obviamente, como les comento, la circulación del aire natural es importante y obviamente esta lámina y la estructura metálica pues no albergan plagas y es de mayor durabilidad. Ujú. Ok, seguimos con otro tema importante, lo de la cimentación y el tipo de terreno que es donde de alguna manera vamos a empezar a construir lo que ya estamos construyendo. Ujú. Hay que hacer el análisis del tipo de terreno. Muchas veces los terrenos en donde queremos construir resulta ser que son de terrenos de muy pobres y que no son muy resistentes al peso que pudiera tener la caseta. Ujú. Entonces hay que hacer una cimentación adecuada dependiendo de la zona. Obviamente no es lo mismo hacer una cimentación, una zapata de cimentación que va a cargar la estructura en una zona del centro de la República a una zona de la costa que es más arenoso o simplemente en la montaña, porque por ejemplo en la montaña que son zonas muy rocosas, la realidad es que la cimentación hay que hacerla en zona rocosa pues más pequeña. Ujú. Porque es una zona donde no tiembla mucho y es una zona donde se va uno ahí a desplantar sobre roca. Entonces, la realidad es que esa cimentación hay que hacer un análisis, hay que hacer un estudio más a detalle para saber cuánta varilla se tiene que ocupar, o qué es lo recomendable del concreto, de qué resistencia y saber los tamaños, ¿sí? Hay veces que las cimentaciones, pues puede uno decir, ah, bueno, es que mi compadre me dijo que la cimentación debe ser de mampostería. Ujú. Y que de ahí voy a desplantar los muros y de ahí voy a hacer todo lo necesario. Sí, puede ser un factor que sea importante, este, de alguna manera que sean importantes ahí, por revisar, pues obviamente hay que asesorarse siempre con los profesionales. Ujú. Entonces, por ese lado sí es importante saber. A ver, nos comenta aquí Luis Gerardo, dice, muchas gracias con lo que dijo de esta lámina, se me disparó mis dudas. Bueno, con gusto, si quieres ir anotando las dudas, Luis Gerardo, y con gusto las vamos aplicando, no te preocupes. Ujú. Ok. Bueno, seguimos. Ahora, la cimentación, como ustedes alcanzan a ver, pues es una combinación de varilla, como está aquí en la imagen, y de concreto. De concreto, que eso, concreto armado u hormigón, que esa es la conjugación de los dos elementos, hacen que sea, pues, de manera adecuada, ajá, para que pueda ser durable, sea resistente. Y aquí vemos un ejemplo del mismo productor que está ahí en Veracruz. Por ejemplo, todo lo que es el tema de pisos de concreto, siempre lo recomendamos para el tema de limpieza, limpiezas de aseo, para con el cambio de la camada. De alguna forma, eso es lo recomendable. Paredes de muros de tabique o de tabicón también son lo recomendable. Ujú. Aquí en este caso, por ser una zona muy calurosa, pues no se manejaron puertas laterales y en particular este productor maneja el sistema de ave de postura, pero en jaula, ¿sí? De alguna forma no lo recomendamos en esa línea, pero bueno, obviamente pues también nos podemos adaptar a las necesidades de cada uno de ustedes. Ujú. Pisos de concreto o tabicón, como les comento, y un diseño estructural. Eso sí es muy, muy importante que lo vayan contemplando. Ahora vamos a hablar del tema de la ventilación, la iluminación y el agua potable. Ujú. La construcción, como les comento, tiene que estar orientada de tal manera cuando es un ejemplo, por ejemplo, aquí vemos una gráfica de una zona donde es muy caluroso, pues aprovechamos a sembrar ciertos árboles que son de la zona para generar cierta sombra y colocamos la caseta de tal manera que el aire natural o el aire del viento dominante pueda llegar a ingresar con facilidad para mantener fresco el tema del interior del galpón. Ujú. Eh,
Este también se puede ir regulando si en cambio, cuando la caseta no es tan favorable, que sea un lugar donde hay mucho viento, pues lo que recomendamos es poner unas lonas. Ujú. Estas lonas, como se ve aquí en la imagen, son lonas, son cortinas laterales que van a estar controladas por un mecanismo de un malacate pequeñito que las vas a estar subiendo y bajando dependiendo la necesidad que tengan en el galpón. Ujú. Hay unas lonas comerciales baratas, esas pues de alguna forma las puede uno conseguir fácilmente. Perdón, como las que se encuentran para cubrir los camiones o para cubrir algunos invernaderos, hay que tener cuidado con eso porque no todas las lonas son adecuadas, aparte la vida útil es muy baja. Ujú. Lo que recomendamos son cortinas laterales de polinona y resistentes a los rayos UV. Ujú. Este tipo de lonas son las recomendables porque de alguna manera pues duran por el tema del sol, de la lluvia y obviamente pues ustedes tienen que irlas manipulando conforme a a lo que vaya requiriendo de ahí del galpón. Ujú. En el caso que sea demasiado caluroso la zona y que no haya mucho viento, recomendamos una combinación de los recirculadores con opción a Fogger. ¿Qué es este Fogger? Es un espiral que va en un ventilador, en una rejita de ventilador con aspas de PVC y que va inyectado a la tubería del agua potable y que al momento de funcionar lanzan una partícula muy pequeñita de agua. Esa partícula lo que genera es una humedad un poco mayor a lo que se tiene considerado y ayuda a que sea más fresco, ¿sí? Como tal, esa partícula, al ser pequeñita, no moja la cama, no moja las aves, no satura esa parte de agua que sea demasiada, porque de alguna manera también podríamos echar a perder ahí varias cosas. La realidad es que ese equipo de recirculador lo recomendamos este, ampliamente. Otro tema importante del viento que les comento pues son las barreras naturales, como les decía aquí, de la vegetación y obviamente el tema de la orientación de la caseta. Es muy importante revisarlo a detalle. Ujú. Bueno, vamos con la red eléctrica que muy pocos tomamos en cuenta. La red eléctrica, pues definitivamente sí hay que implementarla. ¿Sí? Una red eléctrica debe estar sí o sí en un galpón porque necesitamos implementar una iluminación artificial, ¿sí? La página que les comentaba del IS Withers Park, ahí viene también los datos de las horas del día, a qué hora amanece y a qué hora oscurece. Obviamente, como tal, esos horarios no son suficientes para el ave, ¿sí? El máximo del día en verano, en primavera, creo que están alrededor de las 13 horas. Empezando a las 6 de la mañana o 7 y concluyendo a las 7 de la noche o 8, dependiendo la estación, hay veces en invierno, perdón, en invierno pues el horario de luz es menor. Ujú. Lo que necesitamos implementar son estos focos. Estos focos van a mantener al ave por lo menos despierta 16 horas al día. Me van a decir, pero ¿por qué tanto? ¿Por qué debe ser tanto tiempo? Porque precisamente la genética del ave está hecha para eso, para mantenerse despierta a esas horas, con sus 8 horas mínimas de sueño, pero de alguna manera las vas a obligar a que estén consumiendo, a que estén activas y que puedan producir más huevitos. Ujú. Muchas veces decimos, no, pues es que nada más yo ahí cuando amanezca, el medio le levanto y ya a las 6, 7 y ya le bajo y ya todas se duermen. No, la realidad es que hay que tomar en cuenta muchos esos factores. 16 horas al día es lo que debe de estar despierta la ave. Ujú. Y por consiguiente, para tener esos focos, hay que tener una red eléctrica adecuada, con tuberías de PVC eléctrico o galvanizado, ujú, y un cableado de cobre con grosores también adecuados, ¿sí? Obviamente hay que hacer un análisis eléctrico. Estos focos que promovemos no son focos normales, como los que normalmente, como los que utilizamos en casa. Estos focos son focos en donde van a emitir una luz adecuada para el ave. El ave tiene una visión de espectro de su ojo mucho mayor al del humano.
alcanza rangos del nivel infrarrojo o del violeta mayores al tema de la iluminación. Entonces, aparte de sus ojitos, tienen unos sensores dentro de su cabecita que le ayudan a detectar temas de la cantidad de iluminación. Tanto es malo que tenga demasiada luz como es malo que tenga muy poca iluminación. Entonces, como tal, hay que tener cierta regulación. Ajá, a ver, por ahí alguien está preguntando del chat, dice, ¿qué intensidad, dice Sergio Domínguez Hernández, qué intensidad se recomienda en la iluminación? ¿Cuántos lúmenes? ¿Luz cálida, luz de día o luz fría? Bueno, como tal, Sergio, la luz que se utiliza adecuada es muy similar a la luz cálida. Ajá. Pero los focos que se recomiendan deben ser especiales dependiendo la genética y dependiendo qué ave es la que tú necesitas. Si requieres un ave de engorda, el foco no es el similar para el ave de postura. Ujú. El foco para ave de engorda tiene que ser de ciertas características para que estimule al ave a estar consumiendo y obviamente mantenerla relajada. En cuestión del del foco para el ave de postura, la tiene que tener más relajada y obviamente promover que de alguna manera se estimule sexualmente. Entonces, de alguna forma, la cantidad de lúmenes te la va a dar de la ficha técnica de la genética de la parvada, porque va implícito desde el tema, desde su edad a los primeros días de nacido, de pollita de un día, es mayor la cantidad que requiere y conforme va creciendo va disminuyendo. Entonces, los focos que recomendamos deben ser dimeables, como está aquí en la palabra. ¿Qué quiere decir dimeable? Tiene que tener un aparatito que regula la cantidad de lúmenes. Ajá, entonces, como tal, sí es importante que lo consideren, porque no es lo mismo un foco de casa que te da una cantidad no adecuada. Incluso tienen un parpadeo que el ojo humano no lo detecta, pero el ave sí lo llega a detectar. Si no, si tú le pones focos caseros o de luz de reflector o le pones algún otro tipo de luz fluorescente o la luz LED, que es la más común, la realidad es que hay que tener cuidado con eso. Ujú. Voy a contestar otras preguntas por aquí que nos comentan. A ver, eh, dice aquí que Gabriela Rodríguez, los ponederos, ¿dónde deben ir? ¿Que les da la luz natural o que estén en la sombra? Los ponederos deben estar en las zonas un poquito más oscuras para que pueda la ave estar cómoda y poder obviamente estar poniendo sus huevitos, Gabriela. Aquí un invitado que dice iPhone, dice, ¿alguna marca de focos para aves de engorda? ¿Y dónde lo hay algunos proveedores que venden este tipo de focos? A mí me gustaría en lo personal que nos contactaras para saber, para darte una asesoría más personal y sobre todo, ¿sabes qué sería lo recomendable? Saber el tamaño de tu galpón, hay que hacer una distribución correcta, ¿sí? Los focos deben estar distribuidos de manera correcta en una distancia de entre 2 metros y 2,5 metros equidistantes de uno a otro para generar una luminosidad. El foco debe de iluminar correctamente al ave, ¿sí? Tiene que tener una altura del techo y de ahí iluminar al ave. Si la parte superior te queda sombras, te queda ahí un poco oscuro, eso la verdad es lo de menos. La realidad es que tienes que iluminar bien el galpón. Ujú. Iván Castro, hola, buenas tardes. ¿Qué medidas ocupo para 500 aves? Es muy sencillo, Iván. Mira, la verdad, tú haces la operación de, de 500 entre 7,2 y requieres de 69, 70 metros cuadrados. Estos 70 metros cuadrados lo puedes dividir entre 10 y tendrías que hacer un galpón de 10 metros de ancho por 7. Ujú. Y obviamente lo proponemos así para que si el día de mañana tú dices, bueno, quiero 500 y el día pasado, dentro de un año o dos, quiero otras 500, esos 7 metros los vayas creciendo modularmente. Ujú. Eso es, por alguna forma, es lo recomendable. 69, 70 metros cuadrados, Iván. Ujú. Angélica, ¿me puede proporcionar la página de internet que menciona, por favor? Sí, está en la primera
la primera hoja, si quieren, lo pueden consultar. Esto se está haciendo grabado de alguna manera. Ahí lo van a ver, pero les digo, si no, se los voy a decir ahorita, si no me entienden, ahí está correctamente escrito. Es es.witherspark, que es weather con W de clima, spark.com. Esa es la página donde lo pueden encontrar. Si tienen alguna duda, por favor, vean en la página de la primera página, por favor. Ujú. Luego dice Iván Castro. Una disculpa, pero se cortó el audio. No sé hasta dónde alcanzaste a escuchar, Iván. Pero bueno, de todas maneras va a seguir guardado la página, la presentación, y si tienen alguna duda o no alcanzaste a escuchar alguno de la plática que les estaba dando, con gusto lo podemos repetir. Ujú. Bueno, regresando al tema de eléctrico, hay que tomar muchas cuestiones técnicas importantes. Por ejemplo, los alimentadores eléctricos. ¿Qué quiere decir? Que el alimentador es el cable que viene directamente desde el medidor de CFE. Hay que pedir una conexión de CFE. Si no cuentan con ello, la realidad es que esto sí se vuelve un poquito un problema, porque sí deben de tener, pues obviamente, pues la alimentación eléctrica, pues ya lo estoy explicando para los focos. Lo segundo, un sistema de bombeo, por el caso que tenga alguien un pozo de visita o un pozo de agua, o que tenga un sistema de una red de municipal que todavía alcancen a llegar ahí con red municipal de agua potable. Pues la realidad que sí hay que manejar ciertos sistemas de bombeo. Ujú. La distribución y la cantidad de los focos para la iluminación especial, como les comentaba hace rato, también va en razón de la genética. Ujú. Obviamente recomendamos que los materiales sean de calidad. Por favor, sí tengan mucho en cuenta esto, porque el tema de la calidad de los focos, la calidad del cableado, de la tubería, de cómo se va a soportar, de todo lo de cuestión eléctrica, sí es importante que lo tengan bien analizado y bien calculado. ¿Con qué razón? Si de alguna manera metemos un cable muy delgadito y ponemos muchísimos focos en serie, ese cable al momento de calentarse pudiera provocar, pues obviamente un cortocircuito, ¿sí? O que la energía eléctrica del medidor esté funcionando demasiado rápido el medidor y te genere un consumo, un gasto mayor. Entonces estés pagando más por la cuota que normalmente te debe de llegar. Ajá. Y obviamente, pues el tema de la instalación por profesionales, eso sí es importante. Ujú. Ahora vamos con el tema hidráulico, que otras son de las otras cosas que de alguna forma no platicamos y no revisamos. El agua debe tener una calidad de cierta manera hasta un punto de ser de tipo consumo humano, ¿sí? Muchas veces decimos, no, pues ahí tengo agua del pozo, le saco una pileta y de ahí se la echo en cubetitas o se las voy echando aquí y allá y ya se va consumiendo ahí con las aves. No, la verdad es que yo sí recomiendo que de alguna forma se maneje unos estudios de bacteriológicos y de calidad del agua, aunque sea de pozo, aunque sea toma de municipal. ¿Con qué fin? Muchas veces el agua de pozo viene con cierto grado de bacterias, viene con temas de mucha, de agua dura, que le llamamos comúnmente, que es un agua que viene cargada con mucha sal mineral. Aparte el tema de que el agua viene con arenillas por el tema de estar haciendo estos bombeos. Entonces, toda esa agua que hay que tener cuidado, porque la verdad es que hay que implementar un sistema de filtrado. ¿Sí? Aunque nunca lo habían escuchado, aunque nunca se habían enterado, pero la realidad es que sí deben de implementarlo. Ujú. ¿Por qué? Porque el agua, pues hay que dársela lo más pura posible. Digo, sería a lo mejor hasta loco decirles, oye, pues cómprate 500 garrafones de 20 litros y estarles dando a las aves ese tipo de agua, ¿no? La realidad es que eso saldría mucho más caro. Hay que implementar varias cuestiones. Obviamente, lo primero es hay tuberías de las más comunes de CPVC, que es de cloruro de polivinilo clorado, que son estas tuberías blancas. Esas son las más comunes y las que utilizamos en casa. La realidad es que si están implementados en un lugar muy cálido, el agua se va a mantener, se va a calentar. Y el agua al calentarse y llegar a los bebederos, el agua se va a estresar y no la va a consumir. Hay que tener cuidado con eso. Ujú. Hay también tuberías galvanizadas, que esas ya se están
desechando. Hay tuberías de cobre, que es demasiado caro, sí, no le recomendaría eso. Está la Tubo Plus, que es la que de alguna manera es la adecuada para climas muy cálidos porque mantiene el agua fresca. Es antibacterial y obviamente pues son adecuados para eso. Ujú. También los almacenajes en donde vayan a tener el agua, pues es importante que utilicen productos de tanques que tengan materiales tricapa, que sean antibacteriales, que sean frescos y que de alguna forma pues sean los adecuados para almacenar la cantidad de agua, tanto la que saquen del pozo como la que tengan que llevar en un proceso de filtrado y almacenaje previo a dárselo a las aves. Entonces hay que tener cuidado y obviamente pues temas de mantenimiento de limpiezas y todo esto. Hay unos también cisternas que son prefabricadas como los tanques que vemos aquí. Hay unos tinacos azules que se entierran. Esos también son adecuados. Hay otros de asbesto que son de los viejitos que en su momento se utilizaron también demasiado en las épocas de los años 70 y 80 que ahorita ya están descontinuados. Eso sí no lo recomendaría para nada por temas de que se acumulan mucho el hongo, la bacteria o algún musgo, algún hongo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Hay otros que son hechos en sitio, como las cisternas que querramos hacer de una medida con paredes de tabique o de concreto y aplanados pulidos o en jarres pulidos, ¿no? Que están finitos. Esos están bien, pero la verdad es que hay que integrar todavía un impermeabilizante antibacterial para que el agua no se oxide, no se descomponga. Entonces, son cosas que hay que ir tomando en cuenta. Ajá. Lo que platicábamos hace rato, la calidad del agua con sistemas de purificadores mediante filtrado de varias etapas, dependiendo el estudio que hagan bacteriológico. Debe estar instalado de igual manera por profesionales. Y esto va a hacer que también hagamos una red interior en el galpón de los bebederos, los comederos, nidales y perchas de la misma nave para que no estén amontonados y que las aves se mantengan pues acomodadas bien unas del otros. Bueno. Aquí vamos a retomar algunas otras cosas de lo que ya hemos platicado antes, pero bueno, el punto 5 que hay que platicar ahorita es el control de la temperatura y de la humedad. Ujú. La recomendación es que definitivamente se instalen unos termómetros digitales dentro del galpón, que son como estos. Eso nos va a ayudar a saber qué temperaturas máximas y mínimas tenemos dentro del galpón. Y esto nos va a ayudar más bien tenemos que hacer un registro diario anotado en una libreta para saber qué tenemos que implementar. Si de alguna forma la temperatura es muy alta, pues tenemos que tener las cortinas abajo para que la circulación del aire fresco sea constante. En el caso de donde no se tenga ese tipo de equipos, pues yo les recomiendo que sí definitivamente los hagan porque la verdad es que ahí vamos a definir si metemos a estos recirculadores. Estos son los recirculadores que yo les comentaba hace ratito. Estos recirculadores van colgados dentro de la nave, por la parte superior. Son de materiales resistentes como el de metal galvanizado. Tienen unas aspas de plástico. Y tienen un implemento adicional que no sé si alcancen a ver aquí, es como una espiral que viene en esta forma. Ese es el fogger. Este fogger viene conectado a una red hidráulica y obviamente en momentos de que el aire, las aspas generen viento y la partícula vaya cayendo, aviente esa partícula hacia la parte interior del galpón. Esto nos va a ayudar a tener un confort importante dentro del galpón. Entonces, pero antes de saber o adquirir cualquiera de estos equipos, lo importante es hacer una revisión a detalle de las temperaturas y de la humedad. Por ejemplo, aquí viene la máxima, la mínima y la humedad relativa. Entonces, sí es importante que lo vayan considerando, lo tengan muy en cuenta y obviamente pues adquirir para regular también temas de viento, regular temas de temperatura, pues las cortinas laterales, con su respectiva malla pajarera para evitar que las aves de las aves silvestres se puedan llegar a meter
al galpón en busca de comida o que se estén ahí acercando a las aves. La verdad es que evitamos mucho el tema de lo que es infecciones, enfermedades o alguna plaga que se les pueda llegar a pasar, como los ácaros, las pulgas, o las chinches. Entonces, eso hay que tenerlo muy, muy, muy en cuenta. Ujú. Y por consiguiente, pues el tema de la temperatura, pues va de la mano, lo que les platicaba en un inicio, pues de las láminas térmicas acústicas. Ujú. Porque la realidad es que si es una zona muy calurosa, pues la importancia de que este material sí se vea implementado en su galpón, pues la realidad es que va a tener muchos, muchos beneficios. Entonces tengan cuidado con eso, por favor. Ujú. Bueno, otro de los temas que también tenemos que revisar o que tenemos que implementar aquí, pues está el tema de la prevención, ¿sí? ¿Cómo vamos a tener prevención en el manejo pues obviamente implementando temas de control de residuos y controles de bioseguridad, ¿sí? También son de las cosas que luego no tenemos muy en el radar y la verdad es que luego nos preguntamos, oigan, es que mi ave, por qué se enfermó? ¿Por qué tiene gripe aviar? Si ya la he vacunado, si ya está en la edad en donde ya se me murieron, un día se me mueren 4 y el otro día se me mueren 6, y esos son temas de que hay que tener mucho, mucho cuidado, ¿sí? En cuestiones de manejo y en cuestiones de control, control de capacitación de personal. Por favor, acérquense con nosotros, el doctor Alfonso, el médico Alfonso y el doctor Carlos. Pueden ayudarles a revisar este tema de bioseguridad, pero sí es importante que dentro de la misma construcción se generan ciertas barreras. Estas barreras pues van desde el tema de utilizar el equipo adecuado de la gente que manipule a las aves, por ejemplo, que traigan su careta, su cubrebocas, su gorro, su ropa estéril, guantes y todo lo necesario, porque no podemos estar agarrando. Sabemos que son animalitos muy nobles, que son muy, que los queremos, pero hay que tener cierta división entre lo que es un animal que lo utilizamos para una producción profesional, que seamos profesionales, que nos volvamos profesionales en el ramo de la carne, del ave de para carne o para el huevo. Sí es importante que lo vayamos dividiendo. Obviamente tenemos que generar ciertas barreras. Desde la primera barrera que tenemos que hacer es un baño en donde tengamos que este, tener lo necesario para que la persona que va a entrar antes del galpón tiene que bañarse, tiene que ocupar el equipo necesario, como se ve aquí en la imagen. Ujú. Su overol, eh, su traje, sus botas, su chaleco y todo lo necesario. Igual, llegar antes de entrar al galpón, a tener un tapete de desinfección, desinfectar también el transporte, la gente, no cualquiera puede llegar a meterse a galpón, incluso muchas veces decimos, no, pues es que mi hijo que tiene 5 años, voy a hacer que se meta. No, hay que tener cuidado. La verdad es que las aves no son mascotas. En este caso son animalitos que son muy delicados y hay que tener cuidado en el control y el manejo. Entonces aquí vemos algunos ejemplos. Obviamente también al término de cada parvada hay que limpiar y desinfectar todo. Ujú. Como tal, hay que lavar todos los equipos de bebederos, comederos, los pisos, las paredes, toda la techumbre tiene que ser de alguna forma, pues todo limpio y todo adecuado. Ujú. Para que pues tengamos un control. Si no tenemos ese control, pues es lógico que nuestras aves se van a enfermar. Entonces, ahí hay que tener ciertos protocolos de bioseguridad, si es importante, ciertos controles, ciertos registros. Hay que tener la limpieza, la desinfección necesaria y suficiente, por favor. Entonces, eso sí, a pesar de que no lo estamos detallando no estamos detallando, no estamos haciendo a detalle, es importante que lo vayan implementando. Ujú. A ver, voy a contestar aquí una pregunta. No sé si está claro lo que les voy diciendo. Si con muchísimo gusto, por favor, escríbanme para irlo platicando.
Dice Angélica, ¿cuál es el producto para desinfectar el área? Mira, Angélica, la verdad es que no lo conozco, no sé. Yo te pediría que te acercaras con el médico Carlos para una asesoría personal o en el mismo grupo lanza la, la pregunta y ya pudieran darte ahí alguna recomendación el doctor Alfonso, porque la verdad es que son tantos los productos que no te podía hacer, oye, utiliza cloro, o utiliza Roma, o utiliza Fabuloso, o no sé, sí, sí hay que tener cuidado con eso, no cualquier producto es noble, porque pueden contaminar también las zonas, entonces hay que tener cuidado con eso. Él dice Sergio Domínguez Hernández, el estiércol se recomienda como abono. Depende de qué tipo de estiércol, Sergio. Por ejemplo, lo que es la gallinácea, de todas de la terminación o la limpieza de todo lo que vas haciendo al día con día del galpón, creo que se puede reutilizar como abono para ciertas, plantas. Obviamente ese tipo de preguntas sí te pediría que lo platicaras con el ingeniero Manuel, que él es más especialista en el tema de eso, del manejo de todo esto, para ver si es recomendable para las zonas de libre pastoreo, para las zonas de poner todo el tema de árboles o arbustos que van a generar ciertas barreras dentro del galpón. Eso sí es importante que lo puedas ir platicando con ellos, por favor. Ujú. ¿Quién más se anima? Creo que son las únicas dos preguntas. Espero haberles respondido con gusto. Ujú. Bueno, esto es parte de lo que estamos revisando y también pues la realidad es que son muchos los factores que hay que platicar. La verdad es que esta plática que le estoy dando ahorita pues es como bien dice, son ejemplos bueno, aquí les pongo unos ejemplos de algunas granjas que hemos estado ayudando a asesorar. Obviamente muchos son de manera rústica, son de manera, no del todo quisiéramos llegar a un nivel un poquito más profesional, pero la realidad es que a veces con los materiales de la zona, con los materiales que tenemos, podemos arrancar, no se desanimen. Yo les invito a que de alguna forma no se desanimen en este aspecto. ¿Por qué? Si no contamos con el capital suficiente, pues sí sería importante ver algún tipo de sociedades o asociaciones con algunos otros emprendedores o con algunos otros familiares o buscar algún tipo de financiamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que sí les recomiendo es que hagan el esfuerzo de conseguir los materiales mejores, ¿sí? Ese material que va a tener mucha durabilidad, que va a tener mucho, poco mantenimiento, les va a dar el día de mañana una buena utilidad, ¿sí? Por ese lado, no lo escatimen, ¿sí? Aquí, por ejemplo, sí es importante que lo analicen, que lo piensen y que lo vayan implementando. Por ejemplo, aquí les pongo una imagen en donde un productor puso lámina metálica. Ujú. Que aquí resulta ser que el mismo productor de Veracruz ya tenía un galpón y obviamente por desconocimiento, él puso una lámina metálica y la verdad es que el calor pues estuvo es demasiado bochornoso para el interior, puso unos ventiladores, unos recirculadores que también tenía que estar cambiando constantemente y lo que le propusimos fue ponerle una pintura térmica para poder ayudar al tema del calor. Ujú. Aquí en otro galpón que le hicimos, que ya no le puso esa lámina metálica, sino le pusimos la lámina de PVC, pues la verdad es que quedó bastante contento. Ujú. Aquí vemos otra imagen de otro productor que estaba ya empezando a colocar su equipamiento. Como ustedes ven aquí se ve de manera lineal, que es la manera correcta de la colocación, y aquí al fondo se alcanzan a ver los comederos, que también tienen que ser de manera lineal. Sí, aquí vemos otro productor que está creo que está en el estado de Guanajuato, y que él hizo sus perchas, por ejemplo, de manera un poquito más rústica, con madera. Ujú. No es malo, pero también hay que tener en cuenta pues, esos factores. Obviamente aquí la cantidad de bebederos y de comederos pues no era tampoco la adecuada, estaban un poquito dispersos. Él tenía una techumbre, una estructura de madera con ramas y troncos de la zona y su lámina metálica. Obviamente aquí el calor pues sí estaba bastante
fuerte, por eso es que de alguna forma él decidió, pues, no poner sus paredes laterales, salvo la parte de la cabecera que se alcanza a ver aquí, donde están los nidos. Ujú. Y otro productor aquí, por ejemplo, también estaba ya empezando a recibir a la parvada, aunque también no es del todo adecuado que esté demasiado grande el espacio, sino que sea el tamaño adecuado para el número de aves que uno quiere implementar. Ok, vamos a contestar algunas preguntas. A ver, dice Jesús, no. Mm, Gabriela Orozco dice, en el caso del libre pastoreo, ¿cómo se maneja la bioseguridad? Bueno, la bioseguridad, pues de alguna manera, pues sí es un poquito difícil de controlar, pero más bien pues hay que implementar ciertas cercas perimetrales, pues para poder evitar que la fauna silvestre se llegue a mezclar con las aves. Ujú. Y temas de bioseguridad, pues la realidad es que lo que se me llega a ocurrir es que pues cuando llegue uno a entrar a la zona de libre pastoreo, pues igual de estar con sus botas, su traje desinfectado, sus gogles, sus guantes, su cubrebocas. Ajá, y porque la realidad es esa. Ahora, si en el tema de que llegue a haber aves, que se quieran ahí volar o alguna aguililla o una paloma o algunas otras aves, pues sí hay que revisar a detalle, a lo mejor poner ciertas mallas superiores para que esas aves no lleguen no lleguen al lugar donde están las gallinitas. Entonces habría que revisarlo un poquito más a detalle, Gabriela, por favor. Ujú. Iván Castro, los pisos tienen que ser de cemento. Es lo recomendable, Iván. Sí, es lo recomendable porque muchas veces pensamos que dejar el piso de tierra es el adecuado. La verdad es que el piso de cemento va a ayudar a generar una barrera contra el terreno natural y encima de ese piso va la cama de viruta o la cama de acerrín o lo que ustedes decidan para que precisamente la gallinita esté cómoda. El comportamiento natural del ave es que se dedica a estar rascando, se dedica a estar en un lugar en donde está rascando, en donde está ahí caminando y obviamente está picoteando. Entonces, la realidad es que no debe de estar haciendo eso dentro del galpón, ¿sí? Incluso el piso, en el momento de colocarlo, también provoca a que penetren menos algunos animalitos que quieran escarbar por debajo, como a lo mejor los tlacuaches o algunas serpientes o algunos roedores. Entonces, como tal, por eso recomendamos que sea el piso de cemento, Iván. Ujú. Después sigue aquí Jesús Ambrosio. Buenas noches. Mi pregunta sería, ¿a qué distancia debe estar colocar los bebederos y los comederos? Bueno, ahí por lo regular, dependiendo del tamaño del galpón, Jesús, sí, deben estar equidistantes entre una distancia de 1 metro, 80 centímetros, no menos ni más. Ujú. Pero la realidad es que hay que tener en cuenta, sobre todo, el tamaño de tu galpón para saber exactamente dónde van a ir. Obviamente tienes que hacer una combinación entre las áreas donde van a pasar, donde circulan, donde van caminando hacia los nidos, donde se quieran subir a las perchas, en el espacio donde vayan a salir a libre pastoreo, si es que tienes implementado, pues esa zona no debes de poner algún equipamiento, porque si no la realidad es que se van a estar atravesando ahí entre las que están tomando agua o las que están comiendo. Entonces hay que hacer una pequeña revisión de eso, Jesús, por favor. Gabriel, ¿cuál es la distancia que debe ser entre un comedero y otro, y un bebedero y otro? Como comentaba con Jesús, Gabriel, más o menos 1 metro, 80 centímetros de centro a centro, ¿sí? Para que de alguna manera las aves que estén ahí alrededor, pues no se estén juntando, no se estén amontonando, y para que también entre cada uno haya una circulación, hay una circulación libre que de alguna forma pueda ayudar al tema de este de la buena distribución. Ujú. Y como conclusiones, aquí, para todos, pues es obviamente lo que buscamos, pues es que tengamos un lugar que tenga confort y bienestar animal, que es lo que de alguna forma es el tema y el objetivo principal de este webinar. Y la realidad es que eso es lo que buscamos todos, que el ave no tenga sufrimiento, que no se estrese,
que no tenga plagas, que no se esté picoteando, que no sufra porque no tenga agua fresca, que no sufra porque el ruido, que no sufra porque el alimento no es de calidad. Obviamente son factores también importantes que hay que revisar en cuestión del manejo. Ujú. Que los materiales, que entre lo posible, por favor, y se los solicito de manera encarecida, sí sean de calidad. Sí, la verdad es que hay muchas cosas que pueden ser muy baratas o a lo mejor no pueden tener una capacidad muy grande para poder invertir. Pues empiecen con algo pequeño, y pequeño me refiero a unas 500 aves, ¿sí? Si quieren ahorita empezar con 1,000, 1,500 y no tienen esa experiencia, no tienen ese conocimiento y su galpón o el terreno no es tampoco adecuado, por favor, váyanlo revisando y analizando. Ujú. Obviamente, también una buena planeación. Como arquitectos, nosotros manejamos una herramienta muy poderosa como es una planeación y una logística mediante dibujando planos, dibujando un diseño representado en papel, representado en planos, ¿sí? Como tal, muchos me dicen, no, que hágame un plano, pues, perdón, pero ¿un plano de qué o cómo? Más bien lo que requeremos es un diseño, queremos una distribución, queremos una organización. Incluso aquí hay un proyecto, este es un proyecto de una persona que se acercó con nosotros para hacer un galpón de 3,000 aves en un terreno de 3,000 metros. Aquí no implementó el tema del libre pastoreo, pero está un tema de un galpón de sistema convencional. ¿Qué quiere decir con esto? Que es el ave que está libre dentro del galpón, pero no tiene manera de salir. Aún así, pues tiene todo lo necesario, como sus bebederos, sus comederos y todo. Aquí se alcanza a ver un galpón. Le hicimos una proyección para un segundo galpón de 3,000 aves con una vivienda para el casetero. Ujú. Aquí hay que pensar también de esa manera que hay que implementar los complementos para el galpón. Tiene que haber una persona que los esté cuidando, que en este caso es el casetero. Una zona de almacenaje del alimento, ujú, y una zona administrativa, que en esta cosa, pero en este caso la zona administrativa, pues va implícito desde el tema, desde cómo va a almacenar el producto que vaya sacando, ujú, una bodeguita para guardar la herramienta, una zona administrativa y sobre todo el tema de la implementación del baño para el circuito de bioseguridad. Ujú. Pues como tal, sí se requiere que por favor se asesoren con los profesionales como nosotros. Ajá, voy a ver otras preguntas. Em, pregunta. Gabriel, no, ya le contesté a Gabriel. El médico Israel Valderas dice, buenas noches. ¿En sus experiencias ha aplicado algún método de construcción o herramienta para evitar el ingreso o ahuyentar de las granjas las aves externas por temas de bioseguridad? Sí, hay algunas que maneja médico, el ingeniero Manuel, sí, como tal, él es el que se especializa un poquito más en esa área. La verdad es que sí me gustaría que pudieras lanzar la pregunta ahí en el grupo para que él te responda, sobre todo ver cuál sería para las aves, porque para el tema del cercado hay unas mallas electrificadas que están controladas por panel solar. Esa malla va adosada o va fija alrededor de la zona de libre pastoreo y son enrollables y tienen una fotocelda que ayuda a que genera una chispa eléctrica. Esa chispa eléctrica, cualquier animalito que se acerque, pues le lanza la chispa eléctrica y lo aleja. Ujú. Pero para el tema de la malla, sí sería importante que lo especificaras un poquito más, médico, si me eres tan amable, con el ingeniero Manuel, por favor. Ujú. Después dice Gabriel, ¿qué grosor de la cama debe tener la caseta? Buena pregunta, Gabriel. La verdad es que como son manejos ya son temas de manejo y control del galpón, yo sí desconozco un poquito de qué grosores. Ajá, entonces sí me gustaría que lo preguntara con el médico, ujú, alguno de los médicos, el médico Alfonso, o para un tema de manejo, sí sería con ellos, por favor. Ujú. Después sigue Gabriela Rodríguez. Al principio hablabas del número de aves por caseta, sí.
y hacer la diferencia entre el sistema de bienestar animal y el sistema orgánico. ¿Por qué esa diferencia? De entrada, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro sistema? Bueno, Gabriela, buena pregunta. Los sistemas que se manejan dependiendo la densidad del galpón van a partir de la producción que tú quieras integrar en el galpón. Ujú. Para eso, el sistema de bienestar animal es por quien todos empezamos, ujú, o la mayoría de los productores empiezan, en donde tienes que tener ciertos requisitos básicos indispensables para poder contar con ese sistema de bienestar animal. Obviamente, uno de ellos, pues, es la densidad, ¿sí? La densidad, que es la cantidad de aves que se requieren dentro del galpón, ¿sí? Como les comentaba, la densidad para el bienestar animal es de 7.2 aves y obtienes todo el sistema de temperatura adecuada, de la instalación adecuada, la cantidad de bebederos, los comederos, los nidales y las perchas. Bueno, los nidales para el caso del ave de postura. Ujú. Y ya para un sistema orgánico, no sé si has tenido oportunidad de ser curiosa en el aspecto de ir a un centro comercial en donde te vendan un huevo orgánico. Ese huevo orgánico es donde el ave ya tiene la granja y el productor tienen ciertas certificaciones. Esas certificaciones pues van desde el tema, desde de la densidad volvemos al mismo caso, de la densidad de la cantidad de aves que hay en el galpón, del tema del manejo, del tema de ciertas certificaciones que los tienen que hacer, se los tienen que hacer al productor para calificarlos como sistema orgánico. Eso ya es, digamos que es un sistema un poquito más plus, más hacia arriba, más de mayor calidad que un bienestar animal. Ujú. Entonces, por eso es que la diferencia o el tema de bienestar animal con el sistema orgánico. Si de alguna forma quieres saber qué tipo de certificaciones, qué documentación hay que cubrir, qué trámites hay que hacer, sí te pediría que te acercaras con el doctor Carlos. La verdad es que no es mi especialidad, pero es lo poquito que he escuchado y que he averiguado con algunos de los productores es eso, por eso genera la diferencia entre un sistema de bienestar animal y sistema orgánico. Ujú. Gabriela Ríos, una más. ¿Cuál es la altura recomendada de los bebederos y comederos del piso a donde tienen que tomar y comer las aves? Ah, bueno, esa sí te la sé. Mira, normalmente dependiendo de la edad del ave, hay que poner el bebedero y el comedero a la altura de la pechuga. Ujú. Entonces, eh, como tal, sí es importante irla regulando, incluso, no sé si se alcanzan a ver aquí, creo que no, en la parte voy a regresarme a otra imagen de otro, aquí está. Si alcanzas a ver aquí, Gabriela, en esta imagen se alcanza a ver como un regulador de color rojo para que subas y bajes la altura de la campana o la altura del comedero. Entonces, eso es lo que tienes que irlos regulando para que se vayan ajustando dependiendo de la edad del ave. Sí, no es lo mismo este tipo de campanas porque estas campanas de bebederos y los comederos de tolva de 10 kilos son para aves más adultas. Hay otros bebederos y comederos para aves de iniciación o de un día. Ujú. Entonces, como tal, sí hay que tener cuidado. Ujú. Perdón, me adelanté un poquito. Falta todavía regresar acá. Perdón, perdón. Otra preguntita que nos lanzaba aquí, Estefanía Huitrón. Muchas gracias a Seba por tan completa y enriquecedora charla. Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias, Estefanía. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, para continuar con las conclusiones, la asesoría profesional es de todo vital. Ujú. Obviamente, para que ustedes se vuelvan como productores profesionales, tienen que tener ciertas adecuaciones en el galpón y que de alguna forma sean de todo correctas para la parvada. Ujú. Hay opciones de materiales, no digo que sea lo único que les vaya a proponer, pero la realidad es que siempre tratamos de ofrecerles o de darles la opción de lo mejor, ¿sí? Muchas veces, como bien les comento, mucha gente no tiene esa capacidad, pero si no tienen esa capacidad, empiecen con algo pequeño.
Si pueden empezar con algo pequeño y haciéndolo bien desde inicio, se van a evitar muchos problemas de cabeza y muchos dolores de cabeza. Ujú. Obviamente también consigan el equipamiento adecuado. Ujú. Obviamente eso va a tener que las aves van a estar más contentas. Eh, si ustedes invierten de mayor cantidad, pues es mayor producción y van a tener mejores y mayores ingresos. Entonces, como tal, pues hay que cuidar a este animalito. Ujú. Hay que cuidar con tema de humedad, temperatura, corrientes, calidad de alimento, el estado de inmunológico, porque también las vacunas son importantes. Ajá, la temperatura, el aire, el tamaño del galpón que sea adecuado y obviamente pues todo lo necesario para que sea funcional. Ujú. Muchas gracias, muchas gracias. Esto es todo por el día de hoy. Voy a dejar de compartir y vamos a ir hasta el tema de más preguntas. Médico Carlos, ¿estás por ahí? Deja la última diapositiva, Ah, ok. arquitecto. No lo quites para que los miembros Para que nos nuevos contacten. Ahí está. sepan de las redes sociales, sigan las redes sociales. Es muy importante que estemos en comunicación dentro del grupo de WhatsApp, dentro de las redes sociales, estén informando nuestro expertise, todo lo que nosotros como especialistas podemos aportarles un gran valor a sus proyectos, eso no lo duden. Y agradecemos pues al arquitecto José Luis Maya su excelente plática, compartir un poquito sobre estos temas sumamente importantes del tema de la infraestructura, el tema de la ingeniería, que pues es su fuerte. Como comenté al principio, en Ciaval, México, estamos conformados por 5 especialistas. Cada especialista tiene su know-how, su expertise. No podemos ser todólogos porque el tema de la avicultura es muy amplio. O sea, ya hablar de avicultura orgánica, libre de jaula, libre de pastoreo, pues es toda una especialización. Entonces nos vamos complementando como especialistas para ofrecerles a ustedes todo este soporte y esta expertise que hemos venido, pues de alguna manera, pues también nosotros hemos venido aprendiendo también conforme, gracias a ustedes también aprendemos mucho de nuestros emprendedores, de los productores, de muchas partes del país, con sus preguntas, con sus comentarios. Bueno, pues de eso se trata, que se enriquezcan los foros, que de alguna manera ustedes están participando, que nosotros estamos organizando, y se enriquece el foro, se enriquecen las experiencias y los conocimientos. Muchas gracias a todos por su confianza, gracias por participar, por externar sus inquietudes. Yo sé que se quedan muchas dudas, pero pues no se preocupen, ya los que han tomado capacitaciones con nosotros, pues ya van complementando la información. Los que todavía, bueno, por ahí les hace falta tomar parte de las capacitaciones de nuestro programa de entrenamiento, pues hay que seguirse preparando porque pues es importante que tengan toda la información del proyecto. Entonces, pues invitarlos, sigan nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en X, en Threads, en nuestro canal de YouTube. Ahí también tenemos diferentes cursos gratuitos para que se vayan dando una idea de, pues, de todo lo que podemos irles aportando a ustedes en su crecimiento en esta carrera de la avicultura con bienestar. Pues creo que ya es todas las preguntas. Esperemos que la información que se compartió el día de hoy, pues tengan un poquito más, un panorama general. El mensaje es muy claro.
promovemos mucho la cultura del emprendimiento, perdón, la cultura de calidad, la cultura de bienestar, bienestar animal, la cultura de producir una proteína como lo de alto valor, como es la carne de pollo, el huevo, pues cumplir con esas especificaciones de calidad, que es lo que se promueve, cuidar mucho los temas de inocuidad, higiene, porque, bueno, pues es un alimento que va para consumo humano y lo que comentó aquí el arquitecto José Luis, pues es parte fundamental para que ustedes produzcan alimentos de gran calidad y cuidando esa parte de la higiene e inocuidad. Y la parte de bienestar animal, desde luego, ¿no? Esa es nuestra bandera y ese es nuestro expertise, nuestro diferenciador como consultora especializada. Bueno, voy a dar rápidamente unas invitaciones precisamente para los eventos, invitarlos a que se sigan capacitando con nosotros. Por ahí, quien no haya tomado el curso de inducción emprendiendo en la avicultura orgánica empresarial, se abrió otra fecha, es el 29 y 30 de agosto, de 19 horas a 21:30 horas. Ese lo va a impartir su servidor, el médico Carlos Maya. Quien no haya tomado ese curso de inducción, tómenlo, tómenlo, es parte del programa de entrenamiento. Y hacerles la invitación también para el mes de agosto, 21, 22 y 24 de agosto, el curso de producción de huevo orgánico 100% mexicano. Esa es modalidad híbrida. Vamos a dar 2 días en línea, 21 y 22 en línea. Y 24 de agosto vamos a visitar una granja de uno de nuestros productores de la red en Salamanca, Guanajuato. Entonces, pues quien quiera mayor información de estas dos capacitaciones complementarias para pues que conozcan más sobre el modelo de negocio, pues tómenlas, quien les haga falta tomar el curso de inducción o el curso técnico, pues tómenlo porque es muy importante que todos estemos en la misma frecuencia, estemos en la misma sintonía y bueno, podamos seguir con este proceso de preparación para ayudarlos a ejecutar sus proyectos y quienes ya estén produciendo, pues sigan mejorando sus estándares de calidad y se sigan actualizando con nosotros y se sigan especializando con nosotros, por favor. Entonces, ayúdenos en verdad a generar credibilidad y confianza en nuestro mercado mexicano. Hagamos bien las cosas desde el principio, no de manera improvisada, no de manera empírica, no en base a creencias, no porque escuché a mi vecino, no porque acá mi vecino productor de pollo y huevo tiene su instalación y no le puso piso, su nave está de tierra. Entonces, o sea, no se dejen, no se, se me fue la palabra, pues no perdamos el enfoque y no nos distraigamos, sino con información que a lo mejor nos puede confundir, ¿no? Que muchas veces escuchamos o vemos en internet. Apóyense mucho de nosotros, aprovéchenos, en verdad, que ustedes están en un grupo privilegiado de WhatsApp y quien no esté todavía en el grupo, bueno, pues me avisa y me manda un WhatsApp para integrarlo con gusto y podamos seguir en contacto, en comunicación para dar seguimiento oportuno a sus emprendimientos. ¿Ok? Entonces, pues sigamos bajo esta línea de exigencia porque pues es muy importante siempre estarnos exigiendo, salir de nuestra zona de confort, estar en mejora continua
y que sus proyectos pues sean líderes en su zona donde se vaya a ubicar sus proyectos, ustedes sean líderes en su zona, en su mercado y de ahí paulatinamente pues ir creciendo hacia otros lugares, ¿no? Entonces, eso es muy importante y bueno, la preparación y el conocimiento es fundamental para lograrlo. No sé si quieras dar algunas última recomendación, arquitecto José Luis, a nuestra comunidad. Sí, como tal, estoy en la red de Ciaval y obviamente estoy a la orden para cualquier duda, cualquier comentario. Obviamente es importante que tengan la confianza, anímense a preguntar. La verdad es que no hay preguntas tontas. La realidad es que también si ustedes tienen esa inquietud, con gusto los podemos ayudar. Por favor, tengan esa confianza, ya nos iremos conociendo más. Yo sé que luego el doctor, el médico Carlos, el médico Alfonso, el ingeniero Manuel están muy activos. Yo me desaparezco luego un poquito, pero ténganme paciencia y la realidad es que sí los podemos asesorar. Ya para cuestión un poquito más particular, también los podemos ir a visitar a la granja donde ustedes decidan a donde quieran ver algún tema más, más en producción, en conocer más, mucho más su lugar donde están. Con muchísimo gusto nos podemos organizar y los vamos a visitar. Muchas gracias. Gracias, gracias, arquitecto José Luis Maya, nuevamente, por tu apoyo y por tu buena disponibilidad. Entonces, pues ahí estamos en el grupo todos los especialistas de Ciabal México para pues atender cualquier requerimiento, duda y bueno, pues abordarlos ahí mismo dentro del grupo o de manera ya más personalizada. Entonces, especialícense, profesionalícense, hagan las cosas bien y van a ver que pues les vamos a ayudar a ahorrar mucho tiempo y dinero, ¿no? En esta curva de aprendizaje, en este proceso. Bueno, pues quien quiera información de los dos eventos que acabo de mencionar, ya tienen mi número de WhatsApp. Pónganse en contacto y con gusto les mando el programa completo para que se integren y se sigan actualizando y podamos seguir ayudándolos a resolver dudas sobre el proyecto. Les mandamos un abrazo, agradecemos al ingeniero Manuel Sánchez su apoyo para grabar este webinar. Gracias a todos, que descansen y nos vemos en un próximo webinar. Y ahí estamos en contacto dentro de la Red Ciaval México. Muchas gracias. Buenas noches. Un abrazo a Un abrazo. todos. Buenas noches. Que estén muy Hasta bien. mañana. Hasta mañana, médico. Gracias.